Ya, empezamos jóvenes con el tema de la continuación de la clase anterior, que fue multiplicación de polinomio por polinomio. Ya habíamos visto multiplicación de monomio por monomio, de monomio por polinomio, y hoy vamos a ver polinomio por polinomio, es decir, cuando tienen de dos o más términos. ¿Cómo se realiza la multiplicación de polinomios? La multiplicación de polinomios se basa en la propiedad distributiva. Para multiplicar dos polinomios, se multiplica cada uno de los términos del multiplicando para todos los términos del multiplicador y luego se suman los resultados. Aquí ya se está aplicando la propiedad distributiva. Es decir, vamos a tomar el primer polinomio, los términos vamos a ir viendo y tenemos que irlos multiplicando por cada término del segundo polinomio, sin olvidar lo siguiente, que si yo multiplico dos bases iguales, si yo multiplico dos bases iguales, multiplico, no sumo, recuerden que si yo sumo A más A, ¿cuánto me da A más A? Recién vimos un poquito de A más A. Si yo sumo A más A, A al cuadrado. ¿cuánto? A al cuadrado, No. ¿Qué sumo? ¿no? ¿Qué sumo cuando tengo A más A? Sumo sus partes numéricas. Es decir, 2A. 2A. exactamente 2A. 2A. Sumo sus partes numéricas y conservo la parte literal. Aquí es 2A. Pero A por A. A por A, ¿sí? Como tengo las mismas bases, escribo la base y aquí en cambio sumo sus exponentes. 1 más 1, 2. Esta de aquí para la suma y resta y esta de aquí para la multiplicación. Cuando se multiplican dos bases iguales, se suman sus exponentes. Si en esta base de aquí yo tuviera A al cubo, pues A al cubo por A, escribo la misma base y sumo sus exponentes. 3 más 1, 4. No se olviden. Si yo multiplico un ejemplo, yo multiplico por ejemplo A al cubo por B, puedo multiplicar, ¿sí? No es como en la suma que no los puedo sumar porque son monomios diferentes. En la multiplicación puedo multiplicar A cubo por B. ¿Cómo me quedaría A cubo por B? A cubo, cubo, cubo B. ¿Sí? Así me quedaría. A al cubo por B, A al cubo B. Pero si fuera esto una suma, no los puedo sumar. Solo los dejaría así, expresados. Ahí quedaría así porque no se los puede sumar. No se olviden entonces, para poder sumar y restar, los monomios tienen que ser semejantes, es decir, las letras tienen que ser iguales y sumamos sus partes numéricas. En la multiplicación no hay problema en eso, ¿sí? Pero si es que multiplico dos bases iguales, escribo la misma base y sumo sus exponentes. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Tenemos, me van diciendo si es binomio o trinomio, ¿ya? Tenemos x cuadrado más 3xy. ¿Qué tenemos aquí? En la primera parte, en el primer factor. X cuadrado más 3xy. Un, ¿Un binomio? un binomio. ¿Por qué? Porque tiene 1 y 2. Un término y otro término. Dos términos. Por eso es un binomio.
Aquí tengo en el otro factor, como pueden ver, está entre paréntesis. En el otro factor tenemos 5y más 4x menos 5. ¿Sería un trinomio? Un trinomio porque tenemos 1, 2 y 3. ¿Cómo se llamaba este que no tiene letrita? Término ¿Numérico? Término independiente. Ya se llama término independiente, no tiene letra, ¿ya? Ahora, ¿cómo se multiplica este polinomio por este polinomio? Recuerden que cuando ya tiene más de dos términos, en forma general se llama polinomio. O puedo decir cómo multiplico este binomio por este trinomio. O polinomio por polinomio. ¿Cómo los multiplico? Pues vamos a ver. Primero, escogemos el primer término del primer factor y tenemos que multiplicarlo por el primero, por el segundo, por el tercero, si sigo teniendo términos, por el cuarto, por el quinto y sigue. En este caso, como tengo 3 términos, nos quedamos hasta ahí. Empezamos a multiplicar. X cuadrado por, no se olviden que es multiplicación, x cuadrado por 5y, pues nos va a quedar 5 y ordenamos las letras en orden del alfabeto. 5, 5, x cuadrado y. No hay ahí letras semejantes, no hay problema, por eso solo las copiamos. 5x cuadrado y. Seguimos con el segundo. Tendrán en cuenta los signos. Más que tengo aquí. Por este más, pues nos queda más. Y nuevamente, x cuadrado por 4x. Aquí sí tengo letras semejantes. Si ven que aquí tengo x cuadrado y acá tengo x. Entonces aquí sí tengo que aplicar la propiedad de las potencias, la que acabé de explicar. Entonces, x cuadrado por 4x, como nos dio positivo más 4, escribimos 4 y las bases que son iguales, x, y sumamos sus exponentes, 2 más 1 que tiene aquí, 3. 2 más 1, 3. Seguimos. X cuadrado por menos 5, pues menos 5x cuadrado. Si ven, ya vimos esto en la multiplicación de monomios, porque es como estar haciendo multiplicación de monomios aquí. Un monomio por un monomio, otro monomio por así. ¿Sí? Ya revisarán por favor la multiplicación de monomios que vimos la clase anterior. Entonces aquí tenemos x cuadrado por menos 5, menos 5x cuadrado. Terminamos ahí con la primera parte, hasta aquí. Ahora vamos con otra vez con el segundo término del primer factor, que ese es el primer factor y ese es el segundo factor. El segundo término, que es este, primer término, segundo término. Este segundo término igual tiene que multiplicarse por cada término del segundo factor. Entonces empezamos, más 3 xy por 5y. Les pregunto, ¿habrán ahí letritas semejantes o no? Para multiplicar Solo la Y. 3, Solo la Y. eso, ¿no es cierto? Solo la y. Entonces, aquí tengo más 3 por más 5 más 15. 3 por 5, 15. Ahora las letras. XY por Y. X, Y. Como aquí tengo la misma base, sumo sus exponentes. 1 más 1, 2. XY al cuadrado. XY al cuadrado. Ya está el primero. Lo mismo, pero con el segundo. Más del 3 por más del 4, más. Más por más. Y 3 por 4, 12. Las letras. XY por X, nuevamente tengo letra semejante, que es la X. La X la voy a escribir y a sumar sus exponentes, ¿sí? 1 más 1, 2.
y escribo la y porque la y no tiene aquí letra semejante, entonces pasa como está. Y finalmente me queda 3xy por menos 5, más del 3, por menos del 5, menos 3 por 5, 15, 15, x, y. ¿Preguntas ahí tal vez? Hasta ahí no, licenciada. Ya, ¿alguien más? Ya, entonces ahí quedamos y luego nos dice que podemos simplificar si hay términos semejantes. ¿Por qué? Porque miren, aquí observemos, tenemos sumas, restas, sumas, suma y resta. ¿Qué tengo que hacer para sumar o restar? Tengo que ver que sean semejantes. ¿Ya? Entonces vamos buscando, miren, vamos buscando si hay letritas semejantes para ver si hay cómo sumarlas o restarlas. Aquí empezamos con el 5, 5x cuadrado y. Para poder sumar tengo que ver que tenga x cuadrado y. El número de acá no nos interesa porque recuerden que los monomios semejantes, aquellos que tienen la misma parte literal. X cuadrado y, sigo. Aquí tengo xy cuadrado que no es igual a x cuadrado y. Verán dónde está el exponente. Seguimos. Aquí sí. X cuadrado y x cuadrado y. Estos sí son monomios semejantes. Estos dos. Estos dos sí los puedo sumar. Y conservamos sus letritas, ¿se acuerdan? Entonces vemos los signos que tiene. El 5 es positivo, el 12 es positivo. 5 más 12, 17. X cuadrado y se conserva. X cuadrado y. Solo en la suma y en la resta conservamos la misma letra. Ahora, seguimos. 4x cubo, observamos si hay 4x cubo para acá, no hay. La escribimos. Menos x cuadrado, tampoco hay, lo escribimos. 15x cuadrado, xy cuadrado, tampoco hay para acá. Más 15xy cuadrado lo pasamos. El 12 ya lo operamos. ¿Se acuerdan? Este ya más bien hay que como tacharlo para tener en cuenta. Y tenemos finalmente menos 15xy que lo escribimos. Ya, como pueden observar, solo tuvimos un monomio semejante, que fue el primero con el penúltimo. ¿Ya? Y el resto ya no fueron semejantes, por lo tanto los pasamos tal como están. No sé si ahí hay alguna pregunta. ¿Preguntas hasta ahí? No, licenciada. Ya. Vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ver rapidito qué es la división de un polinomio entre un monomio. Ese es un tema cortito, ¿sí? Vamos a dejar pendientes los ejercicios para hacerlos acá abajo. Para dividir un... Licenciada, ¿y ese ejercicio ya queda ahí? Sí, ahí queda ya. Ahí termina. Ahí termina. Aquí miren, ya no hay más términos semejantes. Aquí ya no puedo ni sumar ni restar. Recuerden que para sumar y restar tienen que ser semejantes las letras. Aquí no hay ninguna semejante. Por lo tanto, el ejercicio ya está hasta ahí. Es decir, esto es el resultado de la multiplicación de estos dos factores. ¿Ya? Ya. División de polinomio entre monomio. Para dividir un polinomio, todo este es un polinomio. ¿Sí? Porque tiene aquí 1, 2 y 3. Para dividir un polinomio para un monomio, un solo término, dividido para un solo término, se divide cada uno de los términos del polinomio.
cada uno de estos términos lo dividimos para el monomio. Cada uno de este para el monomio, cada uno de estos para el monomio, cada uno de estos para el monomio. Y aplicamos la propiedad de la división de una potencia para una potencia. Aquí vamos a tener otra propiedad. Para la multiplicación de bases iguales, escribimos la base y sumamos sus exponentes. En cambio, para la división de bases iguales, escribimos la base y restamos sus exponentes. Acordaránse ya, en la suma, en la multiplicación, perdón, de bases iguales, lo que nos ocurre aquí cuando multiplicamos bases iguales, es decir, letras iguales, vamos a escribir la misma letra y a sumar sus exponentes. En la división, cuando son las bases iguales, ¿sí? Puede ser aquí, por ejemplo, así también. Miren, siguen siendo bases iguales. Todo esto es la base, todita esta. Si las bases son iguales, escribo la misma base, y resto sus exponentes, ¿ya? 5 menos 2, 3. Ya, aquí, ojo, aquí yo estoy escribiendo mal. Aquí sí está así, que todo esto está elevado a la quinta. Toda esta es la base. Ahí sí tengo que escribir la misma base, que es esta, la misma base. Porque si yo le dejo así como estaba recién, se sobreentiende que solo la X está elevada a la quinta. A no está elevada a la quinta. Pero si le pongo paréntesis, ahí sí A también está elevada a la quinta. Ya miren, es un simple ejemplo. AX elevado a la quinta dividido para X elevado al cuadrado. Como son las mismas bases, escribo la base y resto sus exponentes. 5 menos 2, 3. Como podemos darnos cuenta, el exponente mayor está en el numerador. ¿Qué pasa si el exponente mayor estuviera en el denominador? ¿Qué pasa si yo aquí tuviera 2 y aquí tuviera 5? Nos podemos encontrar con este caso, donde la base menor esté arriba y no como aquí. Aquí fácil, resto, 5 menos 2, 3. ¿Qué pasa cuando sale al revés? El 2 está arriba y el 5 está abajo. Ahí tenemos que hacer lo siguiente. Miren, nos ubicamos donde está el exponente mayor. ¿Dónde está el exponente mayor? ¿En el numerador o en el denominador? Recuerden, numerador y denominador. ¿Dónde está el exponente mayor? En el denominador. En el denominador. Entonces, en el denominador copiamos la base. Aquí la copio a la base. Como arriba, en cambio, la base mayor estuvo en el numerador, la copié en el numerador a la base. ¿Ya? Aquí el exponente mayor está en el denominador, copiamos la base en el denominador y hacemos la resta de acá abajo para arriba. 5 menos 2. 5 menos 2, 3, ¿verdad? 5 menos 2, 3. ¿Y qué escribo acá arriba en el numerador? Escribo la unidad. ¿De acuerdo? Así. No vayan a cometer el error de coger y decir 2 menos 5, 3 y lo ponen acá arriba. No, el exponente, ¿dónde está el exponente mayor? Ubicamos entonces en el mismo lugar. Si está en el numerador, en el numerador, o en el denominador, en el denominador. Ya esos son unos errores muy frecuentes que no sabemos encontrar. Ya vamos a ver con números, van a ver que se nos va a hacer un poco más fácil, ¿ya?
Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. 3a cubo menos 6a cuadrado b más 9ab cuadrado dividido para 3a. Todo este polinomio, todo este de aquí lo pasamos acá, dividido para 3a. Y dividimos entonces para este monomio. Cada uno lo vamos a dividir para el monomio. 3a cubo dividido para 3a, ¿sí? 3a cubo dividido para 3a, que también está aquí. El signo que sigue, menos 6a cuadrado b dividido para 3a, más 9ab cuadrado dividido para 3a. Cada término del polinomio lo dividimos para el monomio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Licenciada, en el ejercicio anterior, donde el resultado es 1, o sea, quiere decir que el 1 representa la A. ¿Aquí? No, verán, aquí les voy a explicar. Sí. Ya verán, aquí les voy a explicar algo. Verán. Cuando nosotros tenemos un número cualquiera, por ejemplo, tenemos el 5. Nosotros solo cogemos y decimos 5. Pero si yo lo quiero escribir al 5 en fracción, se sobreentiende que debajo del 5 está el 1. Este 5 sobre 1 es igual a 5, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya. ¿Sí o no? ¿5 sobre 1 es igual a 5 o no? Sí. Ya. Miren, escribí la unidad en el denominador. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de ejercicios? Es algo similar. Voy a copiarlo aquí. Tenemos bases iguales, escribo la misma base en donde está el mayor exponente. Aquí está en el numerador, lo voy a poner en el numerador. Y resto sus exponentes. 5 menos 2, 3. Ese de aquí lo voy a borrar un rato. Ay, por Dios, a ver. Bueno, dejémosle ahí, ¿ya? Y, a ver, ya escribimos en el numerador. Y en el denominador, pues ya no queda nada, ¿no es cierto? Porque ya hice la división. Pero, se sobreentiende aquí que puede, o sea, que puedo escribir también la unidad. Pero no es necesario, porque todo número dividido para 1 me va a dar lo mismo. Esto de aquí lo estoy haciendo para explicarlo de acá. Miren, aquí en cambio tenemos que darle la vuelta. El 5 está arriba, ahora el 5 está abajo. El 2 está abajo, ahora el 2 está arriba, los exponentes. Al frente del 2, ¿quién está? El 1. Al frente del 2 está el 1. Y al frente del ax a la quinta, ¿quién está? Está ax al cubo. Pero como les digo, cuando es en esta manera así, no hay necesidad, o sea, cuando ya se lo he escrito en el numerador, no hay necesidad de ponerle la unidad, pero si ustedes quieren se le puede poner. Pero no es necesario, simplemente nos puede quedar simplemente lo podemos dejar así. Ahí. ¿Ya? No nos, como les digo, no nos confundamos mucho aquí porque ya vamos a ver ejercicios más abajo, ¿ya? Y lo voy a explicar de mejor manera. Pero siempre guíense en donde está el exponente mayor. Si está en el numerador, pues nos quedamos en el numerador. Si está en el denominador, nos quedamos en el denominador. Y para que acá arriba en el numerador no quede vacío, así, por eso le escribimos la unidad. Pero no siempre va a haber la necesidad de hacer esto, porque por lo general vamos a tener aquí, qué sé yo, un 8 dividido para un 4. Dividimos 8 para 4 a 2. Y ahora la parte literal. Y ahí, así nos quedaría. ¿Ya? Por eso, esperemos que hayan ejercicios más acá abajo para hacer, ¿ya? Miren, aquí dividimos cada término para el monomio. ¿Cómo dividimos? Pondrán atención. ¿Cómo dividimos? Dividimos primero
sus partes numéricas como hacer una división normal, ¿ya? Y luego dividimos sus partes literales teniendo en cuenta la regla que acabamos de ver aquí, la propiedad de la potencia para una potencia. Empezamos a dividir. 3 para 3, a 1. A cubo para A, les pregunto, ¿en dónde está el exponente mayor? ¿En el numerador o en el denominador? En el numerador. Lo escribo en el numerador. Y resto sus exponentes. 3 menos ¿cuánto? Menos 1, ¿cuánto nos da? Menos ¿Cuánto nos 1. da? 2. A al cuadrado. 2. Seguimos con el signo. Menos, el signo que sigue aquí, menos. Y otra vez. Números para números tal como lo hemos venido haciendo. 6 dividido para 3, a 2. Y ahora su parte literal. A cuadrado para A. Miren que aquí tengo A cuadrado, B y A. Pero vamos a dividir sus letras, ¿no es cierto? A cuadrado dividido para A, tenemos las mismas bases. Entonces escribimos la base que es A y restamos sus exponentes. 2 menos 1, 1. ¿Y qué pasa con B? Como B no tenemos aquí con quién dividir, la escribimos tal como está, B. Luego tenemos más, lo mismo, números para números, 9 dividido para 3, 9 dividido para 3, que nos da A3. Y miren, A para A, ¿qué pasa aquí A para A? Cuando tenemos la misma letra, tanto en el numerador como en el denominador, es como tener 5 para 5. ¿Cuánto me da 5 para 5? A 1. 1. Y aquí como esto se convierte aquí al momento de pasarlos, ya les había mencionado de que cuando yo tengo letras, si letras seguidas se sobreentiende que se están multiplicando. Y todo número multiplicado por 1, ¿cuánto me queda? Todo número multiplicado por 1 me queda lo mismo. No, todo número multiplicado por 1 me da lo mismo. Por ejemplo, 10 por 1, 10. 100 por 1, 100. 8 por 1, 8. Es decir, me queda la misma cantidad que tengo. Entonces ustedes, eso sí tendrán en cuenta porque esto en física lo vamos a aplicar. Cuando ustedes tengan la misma letra y el mismo exponente en el numerador y en el denominador, simplemente los simplificamos. Se eliminan. ¿Ya? Porque aquí es como tener A para A. Si yo escribo la misma base, resto los exponentes, 1 menos 1, 0. A a la 0. Y todo número elevado a un exponente 0 me da 1. Entonces, recuerden ya, si yo aquí tuviera A cuadrado, lo voy a proyectar acá arribita. A ver qué pasó, pues. Ya. Si yo tuviera, miren aquí en este ejemplo, si yo tuviera aquí a la quinta, aquí, a la quinta, para ax a la quinta, pues aquí tengo lo mismo dividido para lo mismo, pues aquí me va a quedar 1. ¿Sí? 1. ¿Por qué abajo yo lo simplifico? Porque aquí tengo más letras, por eso lo simplifico. Pero si no hubieran más letras, solo diría 1. Pero si yo aquí tuviera una B, entonces simplemente digo aquí 1B, ¿no es cierto? 1B, que es lo mismo tener B. Lo mismo ocurre acá abajo. ¿Dónde estamos? Aquí.
Como tengo más letras aquí, por eso simplifiqué simplemente A. Y nos queda 9 dividido para 3 a 3. Y como nos quedó B cuadrado, B cuadrado. Pero si ustedes aquí le quieren poner A sobre A, que aquí me da igual a 1, aquí al ladito, entonces les quedaría 3 por 1, que les va a quedar igual, 3. ¿Ya? Los ejercicios en clase, les voy a enviar otro video por el tiempo que ya no nos alcanzó.